Bueno, buenos días. Vamos a comenzar el mensaje en esta mañana y vamos a ir a la lectura de Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1. Gálatas. Sí. Dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta mañana, por todos los que estamos acá, pedimos tu bendición por este mensaje, que tú hables a nuestros corazones, que nos dé conciencia de lo que queremos hablar en esta mañana. Que tú, Señor, nos des esa libertad de Cristo, que nosotros podamos disfrutar. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy traje el mensaje de libertad o libertinaje. En esta semana, lamentablemente, el día viernes se hizo un desfile por la avenida 18 de Julio en Montevideo, y en varias ciudades del Uruguay se festejó algo que es contra la palabra de Dios. Seguramente la mayoría de la gente hace mención de que es favorable el desfile que se hizo en cuanto a la diversidad de género. No voy a hablar todo el mensaje sobre eso, pero quiero hablar sobre eso, porque es necesario que nosotros pongamos nuestra posición como cristianos. ¿Qué pensamos sobre esto? La mayoría de la población mundial está cambiando su discurso y está aceptando que haya diferencias. Hoy voy a hablar sobre eso también en un párrafo de nuestro mensaje. Pero ¿qué significa libertad o libertinaje? Muchos países en el mundo celebraron la independencia de la patria, y cuando recordamos la lucha y los sacrificios de aquellos hombres y mujeres que hicieron por alcanzar esa carta de independencia, podemos llegar a una conclusión. La libertad es algo demasiado valioso. No estar debajo de un dictador, no estar debajo de una persona que no sale del poder en el país. Pero si alguien ha hecho el máximo sacrificio para lograr la libertad, no de una nación, sino de toda la humanidad, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra libertad del pecado, de la condenación, del dominio de Satanás, fue pagada con la sangre de Cristo. Para lograr nuestra libertad, el Hijo de Dios entregó su vida hasta la última gota de sangre, y es por esto que no podemos menospreciar la libertad viviendo en esclavitud. Voy a volver a repetir el versículo que escribió el apóstol Pablo, que dice de esta forma: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay dos posiciones que el apóstol Pablo pone en este versículo, que es libertad y esclavitud. El concepto de la libertad es la libertad en Cristo. El Señor nos liberó. A pesar de nuestra carta de libertad fue firmada por la sangre de Cristo, muchas personas lastimosamente quieren seguir viviendo en el yugo de esclavitud. Puede ser, como dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Acá podemos hablar sobre la esclavitud del materialismo. Hay muchas esclavitudes que nosotros podríamos narrar un poco en esta mañana, otro poco que usted pueda agregarle. Hay otra esclavitud que dice en Proverbios, vamos a ir a Proverbios capítulo 23,
versículo 31, Proverbios 23, versículo 31. Ahí tenemos 4 versículos para leer. Y va a hablar sobre otra esclavitud. Bien dice el apóstol Pablo, no estéis otra vez sujetos a esclavitud. Aquí en Proverbios 23, versículo 31 al 35, dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está a la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Aquí hay una esclavitud sobre el vino, ¿cierto? Sobre los vicios. Aquí podríamos incluir todo lo que es el vicio que está dañando el cuerpo humano, que nos está dañando a la sociedad en general también, ¿no es cierto? También en Juan capítulo 8, versículo 34, nos dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La esclavitud de las relaciones pecaminosas y destructivas. La Biblia nos habla mucho sobre eso y habla sobre nuestra separación. Nuestra doctrina es una doctrina de separación. Tenemos que separarla del mundo, separarnos de aquello que nos daña, separarlo para santificación, porque no podemos estar juntos con eso. La otra es la esclavitud, que dice en 1 Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Aquí hay otra esclavitud, según la palabra de Dios. Tenemos que hacernos una pregunta muy importante. ¿Por qué quiero vivir en esclavitud si Cristo ya pagó el precio? Dice, no vuelvas a estar en esclavitud, decía Gálatas. Liberados, ¿cierto? ¿Y cómo podemos cuidar nuestra libertad? Ahora les voy a pedir que me acompañen todos al libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Y ahí vamos a tener algunos versículos, bastante larga va a ser la lectura, pero nos va a traer un poco de iluminación sobre lo que queremos hablar en esta mañana. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 10, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y ahora va a alargar una lista, ¿no? Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. En estos 10 versículos que acabo de leer, es para cuidar nuestra libertad conforme al modelo que Cristo puso en su palabra y no según el modelo del mundo. Ahí viene la separación. Seguramente si nosotros discutimos con algún mundano, él va a estar de acuerdo con lo que pasó esta semana y con lo que es
la doctrina que quieren imponernos. Una doctrina que lo podemos tipificar como diabólica. Este lema tiene que seguir estando vigente en nuestra vida cristiana, pues cuando vivimos conforme a la manera como el mundo lo hace, al sistema del pecado, materialismo, vanidad y placeres de la carne, caemos otra vez en esclavitud. Por esto, para vivir en libertad y ser libres de la esclavitud, la palabra de Dios nos invita a ser imitadores de Dios, es decir, que vivamos conforme a los valores del reino de Dios. Ante cualquier tentación, la gran pregunta, como muchas veces lo decimos, ¿lo haría Jesús? ¿Haría Jesús lo que yo estoy haciendo en este momento? ¿Cómo actuaría el Señor en mi lugar? Si hacemos lo que agrada al Señor, viviremos en la verdadera libertad. La frase la verdadera libertad no está en hacer lo que el mundo hace, sino en vivir como Jesús vivió. No está muy lejos de nosotros el modelo bíblico, el modelo cristiano, el modelo de Jesús. No está lejos. Al estudiar la palabra de Dios, nosotros podemos entender lo que es el valor de lo que Jesús quiere que vivamos en libertad. Y para cuidar nuestra libertad, ahí en Efesios 5:2 nos dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, debemos andar en amor como Dios nos ha amado. Lastimosamente hoy en el mundo, en la sociedad, hay un tipo de amor al que no se le da mucha importancia. Y es el amor propio. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor propio es el valor, el respeto que cada persona debe tener hacia sí misma. Este amor fundamentado en Cristo nos guarda de aceptar la esclavitud del pecado, de las relaciones destructivas, de todo aquello que daña nuestra identidad. Significa elegir la libertad con que Cristo nos ofrece y no las cadenas que el mundo nos impone. Hay un corito que dice: Cristo rompe las cadenas, Cristo da seguridad. ¿Cuáles son las cadenas que rompe? Bueno, las cadenas del mundo, ¿no? Si estamos atados al pecado, si estamos atados a la esclavitud, Cristo rompe esas cadenas, esa esclavitud. Ninguna esclavitud edifica, toda esclavitud es destructiva, dañina y mortal. En Romanos 6:21 dice: pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Así que cuidar nuestra libertad es vivir de acuerdo a lo que Jesús vivió, cuidando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. En tercer lugar, para cuidar nuestra libertad, tenemos que apartarnos de lo que no nos conviene. Ahí en Efesios 5, del versículo 3 al 5, nos da una lista de cosas que pueden ser esclavitud para nosotros. Y tenemos que escaparnos de eso. Dice: ningún fornicario, inmundo, avaro, idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ella. Tenemos que reconocer algo muy importante, y hay cosas que, aunque no sean pecado, no convienen en nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nosotros tenemos una libertad, podemos vivir de acuerdo a lo que Cristo nos enseñó, nos dejó como su ejemplo, pero también puede que nosotros creamos de que, como somos libres en Cristo, podemos hacer lo que quieramos. Por ejemplo, tenemos cada uno de nosotros un teléfono.
una red social. En esa red social nosotros podemos ver cosas buenas y cosas malas. Puede ser provechoso o puede ser dañino. Depende de quién que nosotros ahondemos en esas páginas. Depende de quién, de nosotros. Somos nosotros. Podemos decir, no, el teléfono es malo, hay que suspenderlo. Bueno, yo creo que hasta los niños tienen teléfono y nadie deja de tenerlo, todos están comunicados, tienen redes sociales, pero puede haber una esclavitud sobre ese celular o sobre esa computadora. ¿Cuál podría ser la esclavitud? Bueno, que nosotros le prestemos más atención a eso, a que podamos estudiar la palabra de Dios o orar. Quizás nos distraiga, nos roba tiempo, nos saca de la comunión con Dios y de compartir con nuestra familia o de nuestro descanso, etc. Vuelvo a repetir el versículo de 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si yo uso la vara de si el Señor lo haría, en todo sentido, en las redes sociales, en la vida, en tomar mis decisiones, en ir a trabajar a un lugar donde el Señor quiera o no quiera, puede haber lugares donde me perjudica espiritualmente, ¿no? Si alguno de ustedes piensa que, bueno, voy a ser guardia de un baile, ¿qué tiene de malo? Me voy a parar afuera, voy a ser selectivo y todo lo demás. ¿Qué tendría de malo? Bueno, estoy sirviendo al diablo. Estoy dando mi tiempo, mi esfuerzo. Sí, pero yo necesito trabajar. Bueno, pero tú tienes que buscar y también seleccionar dónde vas a ir a trabajar. ¿Cuáles serían tus prioridades? Si te invitaran a trabajar en un casino, ¿qué piensas tú? El sueldo es buenísimo. Podrías tener buenas bonificaciones. ¿Sería un lugar para ti como creyente? Y como eso, tú tienes que poner la vara en todo. Parecería inocente el lugar donde yo voy, pero a su vez no es inocente, porque me da la pauta de muchas tentaciones. Y yo puedo caer en cualquier tentación, porque no somos ajenos a las tentaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Evitar lugares donde me pueda perjudicar espiritualmente. Tengo que ser selectivo en ese aspecto. Otra cosa que puede pasar es que puedo tener un trabajo donde me perjudique y no puedo venir a la casa del Señor. Bueno, pero yo preciso trabajar. Bueno, si sos policía, si sos médico, si sos enfermero, no te vas a librar de estar muchas veces en la guardia de una reunión. Porque te van a mechar por ahí. Si sos nuevo, más todavía. Porque te van a buscar que tú te ubiques en los lugares donde otros no lo pueden hacer. Y siempre van a beneficiar al más veterano, a la más veterana, y a ti te van a dejar castigado que pagues el derecho al piso. Así que tenemos que tener cuidado. ¿Qué quiere decir, pastor? No puedo ser médico, no puedo ser policía, bombero, no puedo... No te estoy diciendo eso, pero tú tienes que estar en la voluntad del Señor, pidiéndole al Señor que te guíe, que lo que te dé a ti no sea perjudicial para tu vida espiritual. Si tú ves que tu vida espiritual se está viniendo abajo por culpa de lo que has elegido, bueno, entonces estás en un lugar incorrecto y no debes estar ahí. Porque todo eso puede ser usado por el enemigo para llevarnos a la esclavitud. ¿Qué decía Gálatas? No estéis otra vez sujetos a la esclavitud, sino libres para con Cristo. ¿Me puedo esclavizar en mi trabajo, en mis actividades, en mi casa? Sí te puedes esclavizar. Pero para todo eso hay una salida. Para todas esas situaciones Dios nos puede ayudar a salir a flote y no estar perjudicados, por más que podamos poner todas nuestras condiciones. En un estudio bíblico sobre la libertad
o libertinaje, la diferencia fundamental es que la libertad es un don de Dios para servir al Señor, para amar a los hermanos, mientras que el libertinaje es el uso de esa libertad lo que lleva a la esclavitud del pecado y a vivir sin restricciones morales. Hacemos lo que queremos, porque total, yo ya soy libre en Cristo, ya tengo la salvación. Entonces, como decía el libro romano, otra vez vas a matar a Cristo, otra vez vas a dejar que Cristo sufra. La libertad bíblica se manifiesta en el servicio de Dios al prójimo, con autocontrol, buenas obras. En cambio, el libertinaje es la inmoralidad sexual, la embriaguez, el lenguaje bajo, como puede ser ordinario, la falta de respeto a la ley, todo ello como una falsa excusa para vivir en el pecado y alejarse de Dios. La libertad, según la Biblia, es un don divino para bien. La libertad cristiana no es para hacer lo que uno quiera, sino para hacer el bien y servir a los demás por amor. Un principio resumido en el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Implica autocontrol. ¿Quién te va a imponer a ti que hagas o no hagas lo que estás haciendo? Solamente tú. ¿Quién es responsable de tus actos? Tú. ¿Quién va a estar delante del Señor y el Señor le va a pedir cuenta? Tú. No va a haber ningún representante para defenderte, no va a haber nadie, solamente el Señor Jesucristo. Los que han sido liberados por Cristo demuestran su fe a través del autocontrol, la abundancia de las buenas obras, el poder del Espíritu Santo que hable a través de él. Y también la libertad nos hace ciudadanos del cielo. Ser libres en Cristo significa que nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de Dios y debemos de vivir en coherencia con esta realidad celestial. En cambio, el libertinaje, según la Biblia, es una falsa esclavitud que enfatiza. El libertinaje es una patente de libertinaje, una excusa para pecar, que en realidad es una forma de esclavitud a los propios deseos y a la corrupción. Cuando arranqué este mensaje, les dije que iba a hablar sobre dos cosas. Y una de esas cosas es la libertad. Otra, lo que nosotros vimos, no solo esta semana, ya lo venimos viendo durante años y cada vez se agranda más, es lo que está dañando nuestra vida. Lo que es el libertinaje que se ha tomado el mundo. Y estos se oponen a la verdad del Señor. La enseñanza bíblica sobre el libertinaje advierte que aquellos que practican no están siguiendo al Señor, sino que están siendo seducidos por los deseos de la carne. Y esto se manifiesta en el pecado sin restricciones. El libertinaje incluye comportamientos como la inmoralidad, como dijimos recién. Características de un estilo de vida impío y descontrolado. El otro día me puse a ver, estaba mirando el informativo y apenas pasaron lo que estaba pasando el 18 de julio, lo cambié. Es insoportable ver el pecado tan patente, tan desvergonzado que la sociedad hoy tiene. En países donde está un presidente creyente, que son muy poquitos, contados con los dedos de la mano, están tratando de cambiar esa escena. Pero en nuestro país, Uruguay, cada vez es más agresivo lo que está pasando. ¿Qué quiero decir con agresivo? Es que cada vez lo quieren imponer más.
y hablan con total soltura sobre el que se opone a sus pensamientos. El libertinaje se confunde con la gracia de Dios. Algunos creyentes pueden abusar de la gracia de Dios y la convierten en una excusa para vivir en pecado. Voy a darles una palabra conocida teológicamente como antinomianismo. Ya les voy a explicar lo que es. Antinomianismo. El antinomianismo bíblico se refiere a la doctrina errónea de que los cristianos, por la gracia de Dios, están libres de la ley moral de Dios, lo que le permitirían vivir como quieran, sin consecuencias para su salvación. En realidad, esta postura es considerada antibíblica, ya que tergiversa el concepto de la gracia de Dios y contradice las enseñanzas bíblicas que exhortan a obedecer la ley de Cristo, el amor de Dios y al prójimo. Esto sería como una expresión de gratitud y obediencia, no como un medio para ganar la salvación. Vamos a ver las características y los fundamentos teológicos. Primero, el origen del término. La palabra proviene del griego anti, o sea, contra, y nomos, la ley, significado literal, contra la ley. Voy a volver a repetir la palabra, antinomianismo. Una visión distorsionada de la gracia de Dios. Los antinomianos creen que la salvación a través de la gracia significa que la fe es suficiente y los actos de los creyentes son irrelevantes para su relación con Dios. Yo ya soy salvo, así que puedo pecar, puedo hacer lo que sea, porque Dios a mí no me va a convencer ni me va a condenar. Es un rechazo de la ley moral. La creencia central de que no existen leyes morales que los cristianos deban obedecer, argumentando que está liberado de toda ley bíblica y moral. Podemos vivir como quieramos porque total ya somos salvos. ¿Y por qué se considera antibíblica? Primero por la ley de Cristo. La Biblia enseña que si bien los creyentes no están bajo la ley del Antiguo Testamento para su salvación, sí están bajo la ley de Cristo, que se basa en el amor a Dios y al prójimo, como dice Mateo 22, 37, 40. Y también se considera antibíblico por las evidencias que existen de pecado. El apóstol Pablo aborda esta idea en Romanos 6, preguntando si debe seguir pecando para que la gracia abunde, y respondiendo enfáticamente, de ninguna manera. Romanos 6, 1 al 2. Importante versículo, lo voy a leer porque es importante para lo que estoy tratando. El título del pasaje dice muertos al pecado. La pregunta del apóstol Pablo en capítulo 6 de Romanos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Todo este pasaje es importante que lo podamos leer, que lo podamos desglosar, que lo podamos introducir en nuestra vida. ¿Se puede seguir pecando después de ser salvo? Todos diríamos no, pero no todos estamos practicando ese no. De alguna manera nos agarra el diablo. De alguna manera el mundo se mete en la vida de nosotros. De alguna manera nosotros mismos, con nuestras propias concupiscencias, como dice la Biblia, deseos carnales, quiere decir concupiscencias, no solamente sexuales, sino morales. Y también de vida común puede introducirse una tentación en nuestra vida. También nos habla sobre
se considera antibíblico, porque la santidad es muestra de la fe que tenemos en el Señor. La obediencia a la ley de Cristo es una expresión de gratitud por la gracia de Dios, una evidencia de una fe genuina, no un requisito para ganarla, porque la Biblia nos advierte de que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia, por favor de Dios. En resumen, el antinomianismo es una distorsión teológica que al abusar del concepto de la gracia argumenta falsamente que los cristianos no tienen la obligación de obedecer las leyes morales de Dios. La enseñanza bíblica, en cambio, afirma que la libertad en Cristo no nos libera de la ley, sino que nos capacita para obedecer la ley por amor de Cristo. Ya leímos Gálatas 5:1. Vamos a leer ahora Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres del pecado, por la gracia de Dios Él nos libertó. Él pagó el precio de nuestro pecado, pero como decía el apóstol Pedro, libres sí, pero no como pretexto, dice allí en el versículo 16, para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Vamos a ir a Romanos 13:14. Romanos 13:14. Acompáñenme por un versículo muy importante, 13:14 de Romanos. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En todo el libro de Romanos vemos al apóstol tratando de testificar de que hay una lucha dentro de nosotros, ¿sí? Hay una lucha que está haciendo estragos en la vida de nosotros y nosotros lo dejamos que Él crezca. Voy a leer en segunda de Pedro, perdón que lo lleve de un lado al otro, pero no me di cuenta, 2:17 de segunda de Pedro. Dice, estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia la carne y disolucionan a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Aquí describe a los libertinos como personas que prometen libertad, pero que son esclavas de la corrupción y de sus propios deseos. Ahora quiero abordar un poquito sobre la mal llamada diversidad de género. Si uno estudia la diversidad, hasta ahí, diversidad. Hay diversidad de cosas, diversidad de talentos, diversidad de gustos, diversidad, pero no me refiero a eso, me refiero aún más profundo, a lo que está infestando el mundo entero, la diversidad de género. Otro día hacen el mes, ahora en septiembre en Uruguay, es el mes del orgullo gay, y la diversidad de género. Eso es lo que pasó el viernes. Y una multitud más grande que lo que el año pasado estaban en las calles manifestándose sobre que hay que respetar sus ideas, sus inclinaciones morales y todo lo que pueda dañar a la familia. ¿De dónde provino esto? Nosotros que somos creyentes y bíblicos, nos recordamos a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué el Señor las incendió? ¿Por qué el Señor las terminó? Bueno, sabemos la historia, ¿no?
Sabemos que la homosexualidad en ese lugar era la voz cantante, de jóvenes hasta mayores, hombres y mujeres. Y la Biblia nos habla sobre eso. En este mes de septiembre acá en Uruguay, en el que se presta atención especial a la emancipación, al respeto y al orgullo gay, lesbiana, bisexuales y personas transgéneros, transexuales, travestis, intersexuales o agéneros y asexuales, etc. Está pasando por las narices de nosotros todo este libertinaje y los creyentes no estamos haciendo nada. Alguien el otro día estaba diciendo que la iglesia tiene que ir más profundo hacia los problemas de la gente. Porque si realmente no hay nadie en el gobierno o alguien que sea creyente y tenga una bandera de cristiano para defender la fe cristiana, el mundo nos va a comer crudo. Bueno, la mayoría de nosotros sabemos y entendemos que los pastores no tenemos que meternos en política, tenemos que aceptar a todos los que vienen, no importa su razón política, y pueden entrar en la iglesia y que el Señor haga la obra de su vida. Pero una gran pregunta, ¿y si no hay creyentes en el gobierno? Acá en la Junta Departamental, esta semana, una señora llamada Carolina, no recuerdo el apellido, con Virginia la estuvimos buscando, ella habló del mes de la Biblia en la Junta Departamental, habló del Señor y habló de lo bueno que es vivir la vida cristiana. La opinión que empezamos a ver después de que largaron esa información era un desastre. La gente hablando de que no se puede hablar de religión en la Junta Departamental, de que no se puede hablar de Dios, etcétera, etcétera. Si alguno de ustedes vio algún informativo, habrán visto que nuestro Palacio Legislativo, que es de todos los uruguayos, estaba alumbrado con todas las luces de la LGTB, de todos los colores. ¿Y eso qué representa para mí, que soy cristiano, cuando estoy en un país libre y que no me permiten hablar de la Biblia? Que si hablamos en la Junta Departamental o si hablamos en el Parlamento, como está este hermano en Cristo siendo, como él se llama, senador, no, legislador, y si él habla algo de Dios, lo mandan callar y le dicen que no puede hablar de Dios en la política. Ahora, no se puede hablar de Dios, no se puede hablar de la Biblia, pero sí se puede hablar de todo lo que ellos hacen. Ellos piden respeto, pero no respetan a los creyentes. Piensan que nosotros tenemos que aceptar, que está mal que nosotros podamos perseguir a un homosexual, a una lesbiana, a un gay. Mira, si ellos entran acá a la iglesia, nadie los va a echar, porque la fe es para todos. Una cosa, y algunos familiares quizás estén en eso también, hay una cosa que tú tenés que poner en la mente de ellos. Nosotros no te aborrecemos a vos, sí lo que estás haciendo. No estoy de acuerdo con tu tendencia sexual, pero en Cristo te amamos. No importa si sos familiar, amigo, vecino, no importa. Como puede venir otra persona con adicciones, como puede venir una persona que está bajo el efecto del alcohol. Nosotros no estamos de acuerdo con tu comportamiento porque la Biblia lo prohíbe, pero te amamos a ti, queremos ayudarte.
Ahora, ellos están esperando que tú lo aceptes. Y si no lo aceptan, te van a echar de su vida. Y van a decir que tú eres una persona mala. Y hay otras palabras que ponen en la mente. Estas objeciones que hacemos tienden a tener muchas tensiones en la familia y conflictos por la manera de pensar. Una de las cosas que cada vez me estoy dando cuenta es de que nos están ganando a pasos aligerados. Nosotros no estamos haciendo algo positivo para tratar de sacar a los pecadores de su pecado. Yo sé que el Señor Jesucristo puede hacerlo, pero como dice en el libro de Isaías, ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo dije, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia para contrarrestar lo que se nos está imponiendo en la sociedad uruguaya, para arrancar, pero podría decir la sociedad global, porque esto es global, ya está infestado todo el mundo? La noción básica del orgullo LGBT reside en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su orientación sexual o identidad de género. Surge como una respuesta política hacia distintos mecanismos que el sistema tradicional utiliza contra quienes se desvían de la heteronormatividad, la vergüenza, la exclusión, las agresiones físicas que pueden llegar hasta la muerte de la víctima. Desde un punto de vista lingüístico, el término orgullo designa el amor propio o la estima que cada persona tiene de sí misma como merecedora de respeto o consideración. Esta definición transmite la idea de que una dignidad intrínseca de todo ser humano posee y que no debe verse afectada por su orientación sexual ni por su identidad de género. En el Nuevo Testamento nos dice que fueron entregados a sus pasiones vergonzosas por el pecado y que sus mujeres volvieron el sentido natural contra la naturaleza, teniendo relaciones mujeres con mujeres y hombres con hombres. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, bíblicamente dice que es un castigo. Algunos dicen que si naciste de esa forma, tenemos que respetar su forma de pensar. Nosotros como cristianos queremos decirle, no, está mal lo que está haciendo. Pero esa persona se va a poner dura con nosotros y no va a querer escuchar nada. En conclusión, nos hemos hablado de algunas esclavitudes que pueden destruir nuestra vida, robarnos el gozo, la paz. Pero la peor esclavitud es aquella que nos separa de Dios y nos lleva a una condenación eterna. Si alguien va a escuchar este mensaje, ya sea porque está luego subido a YouTube, va a hablar más mío. Y va a decir, este pastor está equivocado. Ahora tenemos que respetarlo. Bueno, alguien lo dijo bien, y un presidente del vecino país dijo, si usted quiere hacer lo que quiera, hágalo, pero no con la plata del gobierno ni del pueblo. Hoy en día se les paga una asignación de 20.000 pesos a cualquiera que sea homosexual o tenga una tendencia de esa forma. Se les da, ¿cómo se llama? Operaciones, se les brinda apoyo psicológico y se les apoya para que sigan en sus convicciones. Ahora, sus convicciones no son convicciones bíblicas, no están apoyados por la palabra de Dios. Y nosotros como familiares, como vecinos, como ciudadanos, no podemos estar de acuerdo. Y lo que les dije, mirá,
Yo te quiero, yo te amo. Y quiero que tú encuentres la salida a tus cosas, pero no estoy de acuerdo con tus prácticas. Va a decir que tú eres un homofóbico, que tú no los aceptas. Y vas a tener una cantidad de argumentos en contra tuya. Yo te voy a decir algo, no es en contra tuya, es en contra de Dios. Y vos lo que estás defendiendo es la actitud o la personalidad o la posición bíblica. Si no tuvieras la Biblia, si no fueras cristiano, ¿te afectaría a ti que alguien sea de esa forma? No. Al contrario, lo apoyarías. Pero no lo podemos apoyar porque nosotros tenemos una fe en Cristo y tenemos que valorar la iglesia y la Biblia y la doctrina bíblica y no lo podemos apoyar. Entonces tenemos que alejarnos de eso. Y podemos decir libertad o libertinaje. ¿Qué están teniendo ellos en estos momentos? Ahora tú ya puedes decretar que es libertinaje. Un libertinaje, no tienen freno, hacen lo que quieran, practican lo que quieran. Pero la Biblia argumenta de que eso es un pecado. Y están atados a esclavitud por haberse alejado de Dios. ¿Qué mundo estamos teniendo hoy en día? Yo diría que está mucho más avanzado que el día que el Señor decretó destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué digo mucho más avanzado? Porque en el mundo hay muchos países, millones de seres humanos que tienen esa misma tendencia y que lo están pululando o tratando de que todos acepten la diversidad de género, el orgullo gay y todo lo que es en contra de la naturaleza de Dios. Yo estoy a favor del modelo bíblico, hombre y mujer. No estoy a favor de las lesbianas, de los homosexuales, ni de ningún comportamiento como el Señor nos dice en su palabra. Aún más, la Biblia misma lo dice, que el que se echa con animales, y también eso es pecado. ¿Cuántas cosas tenemos que cuidar en nuestra vida espiritual? ¿Cuántas cosas tenemos que sanar nuestra cabecita? Y no solo nosotros, sino también ayudar a los que están afuera. No vayas de aquí, de la iglesia, y vayas a condenar a tus amigos, familiares que están en ese ambiente. Más bien, tiende una mano. Trata de ayudarlos. Y si no quieren, algo muy importante, tú no eres responsable porque le dijiste la palabra de Dios. No importa lo que digan los hombres, no importa cuán aceptable parezca algo en la sociedad o en nuestra propia mente, si vivimos en desobediencia y seguimos atados al pecado, tarde o temprano nos vamos a tener que parar delante de Dios y Él nos va a juzgar. Hay una esperanza. Jesús nos ofrece libertad verdadera y su sangre derramada en la cruz nos libera del pecado, nos da nueva vida, nos abre la puerta del reino de Dios. En Juan 8:34 Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tu carta de libertad ya fue firmada por la sangre de Cristo en la cruz. Y aquellos que no recibieron a Cristo todavía, recíbelo hoy en tu corazón. Es hora de que le des tu vida a Dios.
No queremos ser dramáticos, pero usted escucha el informativo toda la semana. ¿Vio la cantidad de gente muerta, jóvenes, que están muriendo? En accidentes de tránsito, por balas perdidas, por malas juntas, por ajusticiamiento de los narcos y miles de maneras de morir. Ninguno de nosotros tiene la vida comprada, pero sí podemos tener la vida eterna. Es hora de que tú reacciones y digas: yo quiero a Cristo en mi vida. Yo acepto a Jesús en mi corazón. Yo quiero salir de la esclavitud y ser libre con Cristo. Amén. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esa libertad que nos diste. Que no seamos esclavos otra vez del pecado, a través de las tentaciones o a través de que el mundo nos arrastre a sus pensamientos paganos. Danos la libertad y la conciencia de poder hacer juicio sobre las cosas y sobre estas cosas que hicimos en esta mañana, que lamentamos, que nos duele, cuánta gente es arrastrada, fuera de tu voluntad, fuera de tu acción de amor, y por qué mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Te damos gracias por eso, gracias por la salvación, gracias, Señor, por la vida eterna, y ahora te pedimos que nos ayudes a no volver a la esclavitud del pecado, sino ser liberados para estar contigo, gozando la eternidad. Bendice a la congregación, bendice a aquellos que van a escuchar el mensaje y que realmente tengan la definición clara en su vida a quién seguir, qué actitud va a tomar, qué acción va a tomar cada día de su vida, mientras tú le des la vida. Y aquellos, Señor, que todavía no te conocen como Salvador personal, obra, Señor, en sus corazones, para que tomen esa decisión y tengan a bien vernos algún día y en la eternidad, todos juntos, porque hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.